En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0116. Como dice el enunciado, si aplicamos el principio de Responsibility Driven Design, tenemos que si la clase CommonWords es la responsable de almacenar la lista de comandos, también debería de ser la responsable de imprimirlos por pantalla. Así que lo primero que tenemos que hacer es añadir el método necesario para conseguir que se impriman por pantalla. Voy a añadirlo aquí al final. Es un método, va a ser un método que no devuelva nada y que se denomine showAll. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese método? Dado que la lista de comandos está almacenada en un array tradicional de cadenas, lo que yo voy a utilizar es un bucle for each que me permita recorrer dicho array. Creo una variable del bucle de tipo cadena y especifico el array que quiero recorrer. Y a continuación, por cada uno de los comandos, lo muestro por pantalla, incluyendo un espacio al final para que nos salgan todos juntos. Para terminar, imprimo una línea vacía. Fijaros una cosa, en esta línea utilizo el system.out.print y en esta utilizo el system.out.println. Recordad que el system.out.print nos permite imprimir cosas por pantalla sin que se produzca un salto de línea al terminar lo que se imprime, mientras que el println nos introduce seguro un salto de línea. Por tanto, si lo usamos sin ningún argumento, va a imprimir una línea en blanco. Compilamos, no hay errores. La idea ahora es que el método printHelp de la clase game que tenemos aquí este método, la idea es que en vez de imprimir una cadena fija de comandos, que es lo que hace ahora mismo, lo que tiene que hacer es invocar el método showAll de un objeto de la clase CommonWords, y de esta forma vamos a conseguir que cuando añadamos aquí un comando, automáticamente aquí se nos imprima el listado correcto de comandos. El problema que tenemos es que en la clase game, los objetos de esta clase decía, no tienen ningún atributo de la clase CommonWords. Tenemos un atributo parser y tenemos un atributo currentRoom, pero no son de tipo CommonWords. De hecho, si nos fijamos en la pantalla principal de BlueG, vemos que la clase game no tiene una flecha hacia la clase CommonWords. Esto indica que la clase game ni siquiera sabe de la existencia de la clase CommonWords. Lo que tenemos en realidad es que la clase game tiene una flecha a la clase parser y la clase parser una flecha hacia la clase CommonWords. Si vamos a la clase game, vemos que efectivamente tenemos un atributo de la clase parser. Si yo abro la clase parser, veo que también tengo un atributo aquí de tipo CommonWords, y esa es la explicación de que las flechas vayan de game a parser y de parser a CommonWords. Conforme a la opción A del enunciado de esta actividad, una solución sería añadir un método aquí a la clase parser que nos devuelva este atributo. Este método luego lo vamos a invocar en la clase game. Al devolvernos un atributo, este atributo de tipo CommonWords, en la clase game ya tenemos un objeto de tipo CommonWords y sobre él podemos invocar el método showAll.
vamos a implementarlo. Vamos a añadir a la clase parser, al final de ella, un método denominado, por ejemplo, getCommands. ¿Qué va a retornar este método? Pues un objeto, como hemos dicho, de la clase CommandWords. ¿Y dentro qué tiene que haber? Bueno, pues simplemente este método lo que va a retornar es este atributo. Ahora lo que tenemos que hacer es en la clase game, en el método printHelp, sustituimos esta línea. ¿Y por qué lo sustituimos? Teniendo en cuenta que tenemos este atributo parser de la clase parser, me valgo de él y le digo que se invoque sobre ese atributo el método getCommands, que yo he codificado aquí. Fijaros que esto me va a devolver un objeto de tipo CommandWords. Por tanto, si yo dejo simplemente esto, cuando se ejecute esa línea, Java va a hacer algo, que es ejecutar ese comando, pero para nosotros no va a tener ningún efecto. Esa línea va a devolver un objeto de tipo CommandWords, pero no se va a hacer nada más. Lo que necesitamos es que sobre ese objeto que representa el texto seleccionado, invoquemos el método showAll, este de aquí. Ahora sí, este objeto de tipo parser, al invocar sobre él el método getCommands, nos devuelve todo esto, un objeto de tipo CommandWords, y sobre ese objeto de tipo CommandWords invocamos el método showAll. Recordáis que esto era lo que llamábamos una invocación en cadena de métodos. Otra pregunta sería, ¿esto imprime algo por pantalla? ¿O debería de poner antes el system out, println, etcétera, etcétera? Bueno, el método showAll está imprimiendo por pantalla los comandos, con lo cual no es necesario incluir el system out, println. Cuando se ejecute showAll, se imprimirán los comandos. Volvemos a la pantalla principal, compilamos. Nos da un error porque el atributo era en ese. Vamos a compilar también esta clase, tampoco hay errores. Volvemos a la principal, compilamos todas, creamos un objeto de la clase game para probar que todo funciona. Si yo ejecuto el comando help, aquí tengo mis 4 comandos. Luego la opción A está funcionando correctamente. Es el momento de hacer un commit. Nos vamos a la consola. Nos fijamos que se han modificado 3 archivos, CommandWords, Game y Parser, 3 clases. Las añadimos y hacemos el commit. Ya tengo hecho mi commit. A continuación, lo que quiero que veamos es que esta opción A, tal y como la hemos implementado, funciona. Vemos que los comandos aparecen en pantalla. El problema que tiene es que la solución A aumenta el acoplamiento entre clases. Ahora, vamos a salir. Vale.
Ahora la clase game depende también de la clase command words, cosa que antes no pasaba. Si nos fijamos en el código fuente de la clase game y en el método printHelp, vemos que la clase game está manejando un objeto de la clase commandWords y necesita conocer que esos objetos tienen el método showAll. Por tanto, estamos aumentando el acoplamiento existente en nuestra aplicación. Ahora la clase game depende también de la clase commandWords. Con la opción B que nos plantea el enunciado, en cambio, la clase game va a seguir sin conocer ni depender de la clase commandWords. Para la clase game, en esta opción B, solo va a existir un método en la clase parser al que llamar. Vamos a implementarlo. Nos cargamos este método, ya no nos interesa. Y construimos un nuevo método que va a ser público, que no va a retornar nada y que yo voy a llamar showCommands. ¿Qué va a hacer este método? A partir del atributo commands de la clase parser, que es de tipo commandWords, lo que va a hacer es invocar al método showAll. Una vez que tengo este método implementado, yo en mi clase game lo que voy a hacer en el método printHelp es modificar o eliminar directamente esta línea y decirle que mi atributo parser de la clase game, que es de tipo parser, voy a invocar sobre él el método showCommands. ¿Esto imprime algo por pantalla? Sí lo imprime, porque cuando yo llame a showCommands se ejecutará command showAll y el método showAll imprime algo por pantalla. Por tanto, en esta opción B, para la clase game, solo existe un método en la clase parser, que es el método showCommands, que tiene que llamar. Y a la clase game realmente no le interesa saber qué hace la clase parser para conseguir que se impriman los comandos. De hecho, la clase parser recurre a un objeto de la clase commandWords. Pero para la clase game, eso es la implementación de la clase parser. Es decir, es el funcionamiento interno de la clase parser y no le interesa conocerlo. No necesita conocerlo. Vamos a probar que todo funciona. Compilamos. Invocamos el método play. Ejecutamos el comando help. Y aquí tenemos nuestros 4 comandos en pantalla. Es hora de hacer otro commit. Perdón. Git status. Ahora nos dice que solo hemos modificado la clase game y la clase parser. La clase commandWords no la hemos modificado. Añadimos los archivos al área de preparados y hacemos el commit. Y ahí tendremos nuestra historia de commits. Para terminar este ejercicio, lo que debemos es aquí. Lo que debemos es implementar el método eat, el método comer. Para ello lo primero va a ser modificar la clase commandWords. Como hicimos antes, modificamos el array validCommands y añadimos el texto eat,
Compilamos, no hay errores. A continuación, en la clase Game, lo que vamos a modificar es, por un lado, tal y como hicimos antes, añadir un método it. Este método es privado, no retorna nada y lo único que hace es mostrar por pantalla el mensaje you have eaten has comido y ya no estás hambriento de momento. Finalmente, en el método processCommand que tenemos aquí, deberemos añadir otra opción if, diciéndole que si el texto existente en la variable command word, que es esta de aquí, y que se obtiene a través de la invocación al método getCommandWord del atributo command. Como decía, si la variable command-word es igual a it, entonces se debe invocar el método it. Compilamos, no hay errores, volvemos al programa principal, probamos el nuevo comando y efectivamente ahí nos dice que ya hemos comido. Por tanto, para terminar, lo único que nos falta es hacer el último commit. Se han modificado esos dos archivos. Y con esto la actividad estaría terminada.